Mis niños, momento de irnos con el doctor en historia Arno Burkholder con un tema bastante importante que ha marcado época no solamente en Estados Unidos, es lo que nos vamos a contar el caballero Burkholder, sino en gran parte del planeta por la carga, estimado Arno, que tenía, ¿no?, el discurso que dio Martin Luther King hace 60 años. Señor Allende, muy buenas noches. Pues sí, resulta que hoy, 28 de agosto, hace 60 años, se pronunció uno de los discursos más importantes de la historia, I Have a Dream, o Yo Tengo un Sueño, de Martin Luther King. Resulta que ese día, para empezar, se llevó a cabo una enorme marcha de 250,000 personas en el National Mall en Washington, que es el centro simbólico y político de la ciudad y de Estados Unidos, donde está justamente el gran monumento a Lincoln. Una marcha que buscaba protestar porque querían mejoras laborales y también protestar por defender los derechos de las minorías y los derechos civiles en Estados Unidos. Son los años 60, un momento en el que revive un enorme movimiento, especialmente de afroamericanos, por exigir sus derechos. El punto más importante de esa manifestación y por la que lo recordamos el día de hoy es justamente el discurso de Martin Luther King. Primero, ¿quién fue el Dr. King? Que es importantísimo para la historia de Estados Unidos. Bueno, fue un pastor protestante que nació en Estados Unidos, nació en Atlanta, en 1929. Un hombre que tenía un doctorado en teología, era un hombre muy culto y al cual le había tocado, por una parte, vivir en una familia afroamericana de clase media, lo cual le permitió tener una buena educación, pero también pues, tuvo que pasar por el espantoso racismo que se vivía en ese entonces. Hay que recordar que en los años 60 en Estados Unidos, en los restaurantes había mesas específicas para blancos y negros, o había restaurantes a los que los afroamericanos no podían entrar. Lo mismo pasaba en los baños. Había una serie de leyes que impedían que los afroamericanos pudieran votar, no por ser afroamericanos, sino porque normalmente la mayoría de ese grupo tenía una muy mala educación, pero tenía una muy mala educación pues porque así se había planeado en un acto absolutamente racista. Martin Luther King pues, empieza a participar en las luchas sociales a partir de los años 50 y para 1963 se ha convertido en alguien muy importante. Llega entonces ese 28 de agosto y en ese discurso que está armado como un sermón de los que él estaba acostumbrado a decir. Repite constantemente esa frase que ya lo colocó en la historia. Yo tengo un sueño. ¿Cuál es ese sueño? El sueño de que Estados Unidos pueda vivir en paz. El sueño de que la población afroamericana pueda al fin tener todos sus derechos, pero también el sueño, y esto es muy importante, el sueño de que la población blanca se salve a sí misma a través de cambiar su relación con los afroamericanos. Martin Luther King tenía una enorme influencia de los movimientos pacíficos que había llevado a cabo Mahatma Gandhi en la India. Para el Dr. King, la autoridad moral, la paz y el convencimiento eran las estrategias para conseguir esa gran reconciliación entre afroamericanos y blancos. Martin Luther King nunca busca un enfrentamiento, porque está consciente de que al final todos van a tener que vivir en el mismo país. Entonces, por eso, para Martin Luther King, lo que hay que hacer es protestar de manera pacífica, con la razón, con la autoridad moral, para demostrar que al final a todos, afroamericanos, blancos, por supuesto la población latina, a todos les conviene que todo mundo sea libre y que esa promesa que hicieron los padres fundadores de Estados Unidos cuando nace esta nación a finales del siglo XVIII, todo habitante de este territorio tiene derecho a alcanzar la felicidad y tiene derecho de encontrar el modo de llegar a ella, pues que esa promesa se haga realidad para todos los norteamericanos. El discurso pues, fue importantísimo, causó una enorme sensación en Estados Unidos y llevó a que en 1964, al año siguiente, el presidente Lyndon B. Johnson firmara la Carta de Derechos Civiles, la cual terminó definitivamente con la segregación racial, prohibió que a los afroamericanos se les impidiera de manera indirecta votar
y se ha convertido en el camino para lograr que la población afroamericana tenga una mucho mejor condición de vida. 60 años después, hay que decirlo, muchas de estas cosas no se han realizado, pues porque es una labor enorme la que hay que llevar a cabo. Martin Luther King soñaba que sus hijos pudieran ver un país mucho más unido. Actualmente fue su nieta, la cual dijo, pues todavía falta mucho que hacer para que el sueño de mi abuelo se haga realidad, pero estamos dispuestos a lograrlo, no importa cuánto tiempo nos llevemos, porque es algo que le conviene a todo el país. Ese es entonces el gran sueño de Martin Luther King, lograr la unidad y lograr pues, una armonía entre todos los que viven en Estados Unidos y dejar atrás la discriminación. Por eso es importante recordarlo en este día, señora Allende. No, sin duda, y creo que también en el caso de todo el movimiento de los derechos civiles ahí en Estados Unidos, o sea, tienes ya la acumulación de grandes personalidades que tenías como Rosa Parks y diferentes que se fueron justo uniendo, ¿no? Y todo culminó en estas, no sé, personas, ¿no? Que fueron ya convertidas en símbolos, como lo es el doctor Martin Luther King y otros tantos, que, como la película de Selma, no sé si la viste, que justo hay una Sí, claro. que tiene por ahí, es más o menos de la misma idea, ¿no? Y todo este movimiento que justo terminó, como decías, en esta, la Civil Rights Act, ¿no? Que yo sigo, o sea, volado la tapa de los sesos que en Estados Unidos, los que se consideran, ¿no? Así, lo más cañón que hay en tema de derechos humanos, ¿no? Y de democracia y tal, hace 60 años, una parte de la población, que digo, segregada, para empezar, y segundo, sin el 100% de los derechos civiles, ¿no? Que se le daba al resto de la población blanca. O sea, a mí se me decidió, digo, güey, es que es increíble. Pero bueno. Sí, absolutamente, pero también tiene mucho que ver con la forma como es Estados Unidos y yo creo que algo muy importante, con la población en general sí considera que todos tienen esos derechos y que hay que luchar por ellos el tiempo que sea necesario. Eso también tiene muchísimo que ver con esa cultura norteamericana, una cultura que también tiene aspectos tremendamente horribles, eso es innegable, pero es una cultura que le ha prometido a todos lograr esa felicidad y por eso está ahí esa comunidad afroamericana a pesar de tantos problemas, tantos choques, tantos crímenes que han sufrido, están dispuestos a pelear por su país para que todo el mundo pueda alcanzar esos derechos. Y eso me parece absolutamente respetable y admirable. Bueno. Estimado Arno, siempre un absoluto placer tenerte por acá. Nada, gracias de nuevo. Si quieren seguir al doctor Burkholder, lo pueden hacer en Twitter, bueno, no es cierto, en X, @Cleonáutica. Es que ya, oye, acostumbrarte ya a decir X es otra cosa así. @Cleonáutica en X, así pueden encontrar a el buen Arno y todos los lunes en este programa. Mi estimado Arno, fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana, hasta luego. Gracias al doctor Burkholder.